J. Renedo, la experiencia, innovación, amena, charla lo posicionan actualmente como uno de los mejores conferencistas a nivel internacional. Sus ideas revolucionarias y su forma de presentarlas harán estallar una bomba creativa en tu mente, con la cual tu organización jamás será la misma. El motivo de la conferencia de hoy, de este bloque que voy a tomar a cargo, es entender todo lo que el cerebro ha empezado a revelarnos en los últimos años. Especialmente en las últimas 2 décadas, el cerebro, a partir de nuevas tecnologías, nuevas máquinas, no como estas, sino otras máquinas mucho más sofisticadas, nos han permitido conocer el cerebro humano y toda la psicobiología que interviene en las decisiones en el mundo del marketing y en el mundo de las empresas. Aunque nadie lo ponga en su currículum vitae, todos somos mamíferos. ¿Por qué? Lo han visto en el estudio del genoma humano que se hizo allá por el 2000, que se terminaron las conclusiones. Somos en 98% parecidos a algunos animales de corral. Entonces, tenemos que empezar a entender que somos naturaleza. Algunos le preguntamos, habrán visto, típicamente alguien le pregunta a otro, háblame, ¿dónde está la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza? Y lo primero que hacemos es señalar para algo verde, allá afuera en la ventana, el paisaje. No, tendríamos que señalarnos a nosotros. Nosotros somos naturaleza. Y hemos descubierto en este estudio de la naturaleza el poder que la política tiene, que el político, el candidato y el que está en la gestión de gobierno tiene para influenciar sobre grupos, sobre masas, sobre el electorado, tiene que ver mucho con conocer el poder del cerebro, cómo funciona y cómo viene nuestra historia evolutiva. La conferencia de mi parte va a ser simple. ¿Se acuerdan? Oscar Wilde decía, ser simple resulta complicado. Hay un gran gurú que dice, tuve que escribirte una carta demasiado extensa porque no tuve tiempo para ser conciso. Porque para ser conciso, para simplificar, hay que tener un arte y una ciencia especial. Y hoy, ser simple es realmente una estrategia, un arma poderosa para la comunicación política. Mario Quintana es también un poeta brasilero, muy admirado por mí, que dice, los verdaderos analfabetos son los que aprendieron a leer y no leen. Otra frase famosa de Mario Quintana es, cuando el lector debe preguntar al autor qué quiso decir con ciertos tramos de un libro, es que alguno de los dos es un burro. Y esto pasa con las conferencias también. Si ustedes no van a entenderme claramente, es porque es culpa mía. Bueno, ¿por qué me dicen J, como la letra J? Ustedes habrán escuchado a veces, no entiendo ni J, ¿no? Porque la J es el símbolo más chiquitito en las lenguas del Medio Oriente. Era un símbolo bien pequeño, entonces cuando uno dice no entiendo ni J es porque realmente sabe poco de alguna cosa. La J también es un baile español, y J es hoy uno de los cantantes más exitosos en Corea del Sur. Después de Gangnam Style, etc., uno de estos cuartetos tipo Backstreet Boys, el cantante principal es J. ¿Para qué les digo todo esto? Para que mnemotécnicamente les quede grabado un nombre. ¿Por qué? Porque nosotros en la política tenemos que aprender a que los nombres del candidato queden fijados en la mente del elector, en la mente de la comunidad. Hay secretos que la neurociencia y la evolución, el conocimiento de la evolución del cerebro nos han revelado. Por ejemplo, nos revelaron en el pasado, ya desde los años 70, que cuando un nombre y un apellido comienzan con la misma letra, el cerebro lo recuerda 700% con más fuerza, con más magnetismo. Por eso verán Marcello Mastroianni, Marilyn Monroe, Tina Turner, y después en el mundo Mickey Mouse, o todos los personajes de Marvel. ¿Vieron los historietas Marvel? Todos los personajes de Marvel, por ejemplo, el Hombre Araña, Peter Parker. Entonces, todo está pensado. Hay palabras o letras que puestas en el nombre de un candidato o de un partido dificultan la recordación de ese nombre. Hay letras o secuencias de letras u orden de letras que colocadas de distintas maneras también dificultan la recordación y eso lo tiene que saber. Es parte del juego de la política.
La antropología, me dedico a la antropología, estudia al ser humano y estudia cosas interesantes. Ahí teníamos el hombre de Vitruvio, ¿no? De Da Vinci. Y en Da Vinci estudiaba, por ejemplo, la proporción divina, el número de Fibonacci, que algunos lo habrán escuchado. Todo en el universo está armado en secuencia con el número de oro o la secuencia de Fibonacci. Por ejemplo, cuando ves el hombre de Vitruvio y divides de tu cuerpo el largo de tu codo a tu hombro por el largo de tu codo hasta la punta de los dedos, siempre da la misma proporción. Y eso lo vamos a encontrar en todo. Este símbolo rige el universo. Rige, fíjense, tormentas. Cuando nosotros que vivimos en Houston tuvimos hace poco el huracán Harvey, veíamos cómo se cumplía esta imagen. Algunos dicen, esto hasta se aplica en la política. Descubrimos que realmente es un reptiliano, ¿no? Fíjense aquí, políticos en Japón, cómo se produce el equilibrio, y claro, y también en la naturaleza. Y acá tenemos un Nautilus, y acá ven, dentro de mi logo, como me dedico a la evolución, esto es una amonite. Una amonite es un fósil antiguo, una especie de predecesor, tío, abuelo, tatarabuelo de nuestros Nautilus, que vivió entre hace 300 millones de años y 65 millones de años. Pero todavía lo encuentras por cualquier lugar. Cuando yo voy por las carreteras de Texas y hay esos caminos que están cortados entre dos laderas, que se ven estratos, puedo sacar amonites de 65, de 100 millones de años, de al lado de la carretera interestatal. Son estos animalitos que hay desde 2 metros, vas a encontrar, y en todo el mundo. Era un animal que se reproducía, que se adaptaba muy bien a todo tipo de ambiente. Bueno, y aquí estamos. Charles Darwin decía, los que sobreviven no son los más poderosos, los más fuertes, son los que mejor se adaptan a los cambios. Es un buen mensaje para nosotros. Bill Gates hace 15 años se le acerca un periodista y le dice, señor Gates, 20 años, usted era relativamente joven, el más rico del mundo, es el que, récords Guinness, aparecen en el libro Guinness de Records, el que más joven llegó a ser el más rico del mundo. El que en menor plazo pasó de ser pobre y no tener un dólar en el bolsillo a ser el más rico, también otro récord, y el más rico. Se le acerca un periodista y le dice, ¿qué le preocupa a usted? Porque usted debería ser súper feliz, hace lo que le gusta, millonario, ha tenido un éxito meteórico. ¿Le preocupa algo? Sí. Lo que más me preocupa es no imaginarme con claridad lo que se está viniendo para mi actividad o imaginármelo bien, pero a destiempo, tarde. Y esto se aplica a nosotros también. Un miedo, una preocupación nuestra debería ser no imaginarnos con claridad lo que se está viniendo como tendencia en la gente, en la sociedad, en las demandas sociales, o imaginármelo con claridad, pero cuando ya es tarde, a destiempo. Y propiamente Bill Gates entonces se preparó y siempre se enfocó en adaptarse a lo que se está viniendo, no solo a lo que está pasando, sino a la tendencia. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros en antropología empresarial y antropología política estudiamos 3 letras C: costumbres, cacharros y cráneos. La antropología es básicamente el estudio del ser humano como una especie comunitaria que tiene patrones estructurales que los tratamos de analizar en distintos tipos de circunstancias, países, sociedades, culturas. La antropología tiene una antropología física, lingüística, cultural, social, biológica. ¿Y qué hacemos nosotros cuando trabajamos con la antropología aplicada a nuestras campañas políticas? Primero, hacemos trabajo de campo y de laboratorio. Estamos en la oficina, pensamos, pesquisamos en internet,
pero también vamos al campo a experimentar, a vivir con la gente, con las comunidades de distintos lugares del país, y viajamos al exterior también para tener experiencias. Usamos intuición heurística, del griego euriskein, que significa descubrir. Es lo contrario del algoritmo. El algoritmo es 1 más 1, 2, lo contrario es la heurística, el pensamiento creativo. Hacemos extraño lo conocido con vuja-de. ¿Qué es esto? Lo contrario del déjà vu. ¿Qué es el déjà vu? Cuando algo te parece que ya estuviste, que ya lo viviste y en realidad nunca estuviste. ¿Qué es el vuja-de? Es algo que lo ves todos los días, que lo conoces siempre, pero que tú tienes que empezar a mirarlo con ojos de intruso, como si nunca lo hubieras visto. Es el efecto contrario. Y esto es necesario para encontrar problemas en nuestra actividad, en nuestro cuartel de guerra, en nuestro comité de campaña, en nuestras oficinas, empezar a analizar lo que es cotidiano para nosotros con ojos de alguien que nunca lo vio. Es un ejercicio mental que hay que practicarlo y que se logra. Hay una disciplina que yo les recomiendo, hay cursos, hay programas de neuróbica. Neuróbica es hacer que el cerebro se acostumbre a hacer lo que nunca hace. Muy bien, ¿qué más? Usamos la comparación. En antropología empresarial y política estamos siempre tomando referenciales a nivel histórico, a nivel internacional. Estudiamos a la persona en su contexto, nunca prejuzgamos, todo lo analizamos con cerebro esponjoso, absorbedor. Usamos la curiosidad del niño. ¿Vieron el niño cuando va a la casa de la tía, un niñito chiquitito, y por ahí se mete en el dormitorio y encuentra una cajita de música vieja de la abuela? ¿Y vieron cómo la abre, suena la musiquita y se ríe como loco y la vuelve a cerrar y la abre? O sea, esa curiosidad magnífica que le da la alegría de descubrir es lo que nosotros usamos en antropología. Nos ponemos un poco en la figura del niño, de descubrir y de analizar las cosas que parecen comunes y banales, pero analizarlos con esa curiosidad, con los ojos de un niño que descubre el mundo. Eso hace el antropólogo político, el antropólogo empresarial. Metemos los pies en el barro. Esto es metafórico, no en sentido figurado. Es vamos al lugar. Cuando, por ejemplo, algunas empresas de lácteos en Brasil, que nosotros asesorábamos, descubrieron que la mayoría de algunas líneas de sus productos eran consumidas en un 70%, hasta en un 80%, por gente de muy bajos recursos, hasta algunos por debajo de la línea de pobreza. Se dieron cuenta que tenían que hacer que ese gerentito de marketing, gerente de producto que estaba en la Avenida Paulista, que tenía una visión del mundo especial, no podía crear campañas, crear mensajes para esa gente pobre. ¿Qué le hicieron hacer? Le hicieron una beca a que se vaya a vivir a la favela en Brasil por un mes, para realmente meter los pies en el barro. Y fue magnífico porque volvieron diciendo, me hackearon el cerebro, ahora entendí lo que la gente piensa, quiere, desea, qué prejuzga, qué opiniones tiene, qué preconceptos, cómo tengo que hablarles a partir de ahora. Si hay algún parecido con la política, apliquémoslo. Unimos puntos, analizamos distintas situaciones que van ocurriendo y tratando de encontrar puntos en común que nos explican ciertos patrones para luego sacar conclusiones y emitir ciertas leyes o normas. Nos libramos de los prejuicios y además amamos lo que hacemos. Claude Lévi-Strauss, que no sé si algunos saben, mucha gente no sabe que murió en el 2009, famoso. Alguna gente no sabe ni que vivió, pero murió a los 101 años, con muchas ganas, daba conferencia, un especialista antropólogo que, algunos cuando decimos Lévi-Strauss, dice sí, el de la marca de mezclilla, ¿no? Pero decía cosas como esta: al conocimiento del pasado siempre le atribuimos la capacidad
de permitirnos comprender el presente, y ese presente nos sirve para hacer previsiones sobre el futuro, es verdad. Pero el futuro también crea el presente y el presente reinterpreta el pasado. ¿Cómo es esto? Sí, el futuro crea el presente. A ver, sí, vamos a ver, si yo decido, le digo a mi mujer, querida, vamos a París a pasar fin de año, el año que viene pasamos Navidad y Año Nuevo en París. Es el futuro, estoy haciendo un decreto mental. Esto puede ser también, voy a ser candidato. Una vez que alguien diseña el futuro con un programa, con una idea clara, perfectamente definida, ardientemente deseada, con fecha, plazo, bien delineada, una vez que uno establece claramente cuál es su visión de futuro, a dónde quieres estar de acá a 2 años, de acá a 5 años, etc., empiezas a mover piezas en el presente que te cambian el presente. Si yo le dije a mi mujer que voy a ir a París, de pronto empiezo a estudiar francés, mi mujer también se compra unas revistas, un libro, se va a la academia, empiezo a gastar menos, a ahorrar y voy comprando euros. O sea, el futuro me condicionó y me modeló el presente. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué se dice que el presente reinterpreta el pasado? Porque sí. ¿Cuántos hoy por hoy políticos en gobierno están generando una reinterpretación o una relectura del pasado? Y si lo hacen con suficiente insistencia, fuerza, claridad, podemos cambiar la percepción general de lo que pasó. La función primaria de la comunicación escrita es facilitar el sometimiento. Y fíjense lo que dice, nada se parece más al pensamiento mítico que la ideología política. Y los antropólogos empresariales, una de las cosas que hacemos es convivir con tribus, con civilizaciones un poco aisladas de lo cotidiano, para también ver sorprendentemente que lo que descubrimos en el comportamiento de personas en situación en el Amazonas o en Oceanía se verifica en un comité de campaña, en un equipo. Somos idénticos, somos iguales. Por ejemplo, yo he estado tiempo en Yucatán, que Yucatán, no sé si ustedes saben, pero el nombre viene de que los españoles malinterpretaron lo que le decían los locales. En idioma maya yucateco, Manaticatán significa no te entiendo, porque le estaban preguntando a los españoles, ¿dónde estoy? Y ellos le respondían, y es real, es verídico, no es una leyenda. Frecuentemente voy a Progreso y a la zona de Dixilub, donde cayó el meteorito, el famoso meteorito. Me recorro toda la parte de las pirámides, voy pasando, esto es cerca de Chetumal, vas por la carretera, esto es Limones, un pueblito, donde voy descubriendo también pirámides al lado de una tiendita abandonada, sin cuidados. Fíjense que tenemos que saber mucho de la historia nosotros, porque la política actual se explica también a través de la historia. Esto es Chichén Itzá. Yo no sé si saben también, por eso hay que saber, a estudiar, leer. En 1895, Edward Thompson compró toda la plantación enequenera que era de Chichén Itzá incluido, $75 lo pagó. Recién, creo que este año o a fin del año pasado, lo recuperó el gobierno. $75. Se quedó con el cenote. ¿Qué hizo? Estableció un sistema de poleas básico, primitivo, lo hizo casero con 3, 4 ayudantes. Y de ese cenote sagrado sacó jade, decenas de kilos de oro que se encuentran actualmente en el Museo Peabody dentro de Harvard. Ya le sacó todo y ahora la familia y herederos lo terminaron vendiendo, el gobierno mexicano lo recuperó. Así estaba el siglo pasado. Acá son algunos dibujos que mostraba cómo estaba el Templo Mayor. Y aquí algunas cositas. Esto es una milésima parte de lo que encontraron en oro y jade en el fondo del cenote el señor Thompson.
Después de Yucatán también les cuento que es el lugar donde cayó el meteorito, que hizo desaparecer a los dinosaurios. Es una segunda gran extinción que hubo. Allí está del Puerto del Progreso, 5 kilómetros hacia oriente, digamos. Este es el Puerto de Progreso, esta es la carretera que va a Mérida, y aquí está donde cayó nuestro famoso meteorito, ¿no? Y empiezo con la primera conclusión. Cuando yo fui la primera vez a este pueblo, dije, voy a llegar al pueblo donde cayó el meteorito. Iba con unos franceses, 3 franceses en el pasaje, y dije, wow, vamos a encontrarnos con un Disney World, un lugar donde próspera un pueblo lleno de turistas, tal vez vendiendo mucho merchandising, recuerdos, con excelente hotelería, debe haber atracciones, todo, porque el alcalde debe ser muy inteligente y debe haber aprovechado con su mentalidad fenomenal para hacer crecer el nivel de vida del ciudadano de ese pueblito a través de esto. Llegué y llegamos más o menos como 15 turistas extranjeros. Y nos topamos con que lo único que encontramos al lado de una escuelita en el centro de la ciudad era un pedazo de cemento y eso. Y todos nos volvíamos decepcionados. Y decíamos, acá estamos descubriendo algo que en antropología política y empresarial lo mencionamos siempre. Se llama miopía de proximidad. Miopía de proximidad. Es que estamos tan cerca de algo que perdemos la perspectiva de las oportunidades que tenemos sobre ese algo. Es como ese dueño de restaurante que se la pasa desde las 6 de la mañana recibiendo la mercadería, siempre ahí atrás de la caja registradora, controlando los baños, controlando a los meseros, se va al final del día. Yo no sé si ese dueño de restaurante tiene un restaurante o el restaurante lo tiene a él como esclavo. Y ¿sabes qué? Esas personas pierden la perspectiva de negocio y generalmente pueden llegar a fundirse, porque estar controlando todo, que no se te escape ni el ticket de gastos de unas lapiceras, parece que fuera actuar bien y en realidad es todo lo contrario. Cuando estamos muy enfocados en el ombligo de la campaña, de nuestras necesidades, etc., perdemos conexión con la comunidad, con la sociedad y con las demandas. Cuando estamos mucho tiempo ya ejerciendo un cargo en el sillón, perdemos perspectiva de la realidad. Y peor todavía, tenemos un grupo de personas, un entorno que nos dicen lo que queremos escuchar. Y nos aíslan más todavía. Yo nací en Argentina, hace mucho tiempo que no voy, pero me acuerdo que había un famoso caso del diario de Irigoyen. Irigoyen fue un presidente a principios del siglo XX y su entorno le fabricaba un diario especial con noticias falsas para que todos los días leyera y tuviera una imagen de la realidad. El famoso diario de Irigoyen. Por eso yo tengo que tener esa visión de intruso, empezar a mirar la campaña, empezar a mirar mi lanzamiento como candidato con ojos de un tercero, de un no vinculado con la campaña. Este señor que es un actor, se hizo la película el año pasado, pero representa a Ray Kroc, el que hizo McDonald's. McDonald's no fue una invención de los hermanos McDonald's, sí, ellos lo inventaron, pero este vendedor de máquinas un día pasó por McDonald's con cara y visión y cerebro de intruso, miró y dijo, ustedes tienen una mina de oro, pueden hacerlo, clonarlo en distintos lugares de Estados Unidos. ¿Saben qué le respondió los hermanos McDonald's? No, usted no sabe, usted porque vende máquinas de soda, nosotros vendemos hamburguesas y sabemos que eso no funcionaría. Le insistió, ahí lo pueden ver en la película. Pero hoy McDonald's es lo que es en el mundo por Ray Kroc, un intruso que con ojos de intruso miró un negocio. Siempre tenemos que tener alguien que nos ayude a ver desde otra perspectiva nuestra propia médula de trabajo. Desde el sillón pierdes la perspectiva, acuérdense de eso. Las verdaderas oportunidades para la campaña electoral están siempre fuera
de las 4 paredes de tu despacho. Hay que salir de las 4 paredes del despacho para encontrar oportunidades, para hacer una lectura de lo que quiere la comunidad, etc. Y hoy las empresas son tribus. En la antropología de la empresa hacemos siempre análisis que cambian el comportamiento de la gente. Por ejemplo, en una estación de trenes, esta empresa que vendía productos en una vending machine, vendía poco y dijo, ¿cómo puedo hacer ustedes antropólogos? Por favor, ayúdenme, analicen a la gente y díganme cómo puedo vender más. Analizamos, porque una de las funciones que hace un antropólogo es observar, 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 con ojos de intruso, y miramos el comportamiento en la estación. Y nos dimos cuenta que la gente no compraba en la vending machine demasiado porque tenían cierto estrés de que viniera el tren y se lo perdieran. Entonces se cambiaron los relojes del lugar y se pusieron los relojes donde avisa dónde va a llegar el tren al lado del vending machine. Aumentó 68% la venta de la máquina en todas las estaciones donde se hizo el cambio del reloj. En Holanda, para comprobar cómo se comporta la gente se comporta raro, ¿no? Abrieron una cafetería, que es una cafetería que funciona, que trabaja, tiene empleados, todo, pero también es para evaluar, conocer y descubrir cómo se comporta la gente. Hay 3 cafés cuando entras. Hay una máquina de café gratis, vasito de plástico, pones, aprietas y te llevas un café gratis. Hay una segunda máquina de café que es café americano, te lo sirven, vale $1 con algo, café americano de Vips. Y hay una tercera máquina que es, esas máquinas, ¿vieron? Italianas, de expreso con ruidito, hermosa, clásica, color de cobre. El café ya vale ahí casi $4. Se le hace encuestas a la gente, ¿qué le pareció cada café? Siempre gana, arrasa el café de la máquina expreso. Segundo lugar, el café americano, y la gente dice que es insípido el café gratuito. ¿Qué es lo insólito? Todos son los mismos cafés. Salen todos de un mismo tubo que va a proveer el café a los 3 lugares. La escenografía cambia nada más. Pero la gente en realidad, por eso decimos, cuidado, cuidado, porque muchas veces estamos luchando contra creencias preestablecidas en las cabezas de la gente. Por ejemplo, la gente siempre pensó, en la época, en los 70, que una máquina fotográfica para ser buena tenía que ser pesada. Se habían acostumbrado, era una creencia. Cuando Nikon saca las primeras cámaras, livianitas, toda plástico, excelente óptica, la gente profesional de la fotografía le decía, esto no es bueno. Tuvieron que rescatarla del mercado, abrirla de nuevo, meterle plomo, volver a cerrarla y lanzarla de nuevo a la venta. Volvió la gente y dijo, ahora sí, esta es buena. La gente piensa que un jabón lava mejor porque hace más espuma, y tenemos una serie de creencias de esa índole. Creencia que si el candidato aparece con la familia y con el perro y habla de que cree en Dios y ama a su esposa, aunque estén separados y se odien, tenemos creencias que hay que comprender. A veces ni con todo el dinero del mundo para campaña, ni con todo el tiempo podríamos cambiar una creencia preestablecida, porque una creencia preestablecida en el cerebro tiende a perpetuarse. Hicimos una experiencia en un shopping, en un centro comercial, y le preguntábamos a la gente, señor, ¿cuál compartimento, cuál tabique del baño de la plaza comercial usted utilizaría? Y dice, yo uso el que menos usa la gente, siempre busco el menos usado. ¿Y cuál es el menos usado? Y yo le diría que el primero no, el segundo, el tercero, yo voy al tercero, cuarto, tampoco al último, bien. Todas las encuestas mostraban que la gente nunca elegía el primero. Cuando hicimos con cámaras, no adentro, sino por fuera, y además le preguntamos a los chicos que limpian, que es lo que realmente nos dan la verdad, la mayoría de la gente usaba eso, porque como todos pensaban que era el menos usado, terminaban usándolo más que ninguno. Entonces, todos nosotros, por querer hacer
lo que nadie hace, terminamos haciendo lo que todos hacen. Y acá tenemos lo que decíamos de nuestros personajes en Brasil, metiéndose a vivir en la favela. En la política, Margaret Mead, una antropóloga famosa, clásica, decía, lo que la gente dice, lo que la gente hace y lo que la gente dice que hace son cosas totalmente diferentes. Así que atención a encuestas, sondeos de opinión. Bueno, y a nosotros los antropólogos, tal vez uno se dedica a la antropología en la política o en la empresa, porque la antropología es una profesión no muy importante, o sea, no se para la ciudad si hacemos una huelga de antropólogos. Imagínense, huelga de conferencistas, huelgas de antropólogos, nadie nos prestaría atención. Unos alumnos de la facultad me preguntan, ¿usted no trabaja, profesor, solamente da conferencias? En la evolución, nosotros hemos encontrado varios resabios que hoy tenemos. Hace 13.800 millones de años ocurrió el Big Bang. Hace 540 millones de años, en los albores del Cámbrico, aparece esto que lo descubrieron el año pasado científicos chinos y europeos, que sería un ancestro nuestro. Los trilobites, hace 520 millones de años. Luego tenemos nuestras hermosas amonites, entre 300 millones y 65 millones de años atrás. Luego en el Carbonífero aparece Pederpes, por ejemplo, uno de nuestros personajes estudiado en antropología evolutiva. Luego los mamiferoides, como el Sinodonte en el Triásico. Luego hace 145 millones de años ya aparecen algunos tipos de animales que serían como ya para mascotas nuestras, ¿no? Pero fíjense, un pez, un reptil, un ave y un humano, si no somos parecidos, caray, en etapa embrionaria, ¿no? Hablamos de cráneos, hablamos de cacharros, hablamos de costumbres. Yuval Noah Harari escribió un libro, es un israelí que escribió el libro Sapiens, que fue un bestseller en los últimos años, que dijo que el ser humano evolucionó a lo que es hoy, y hoy somos el zoon politicón, el hombre político, porque tenemos, a diferencia, por ejemplo, de monos, de cooperación flexible, cooperamos en masa, podemos cooperar en masa, tenemos imaginación y ¿saben qué? Códigos verbales y palabras. Es lo que hizo expandir nuestro cerebro. Podemos hacer malabares con las palabras. Podemos crear un relato y generarte una película dentro de la cabeza. Podemos estar hablando en un discurso y se va formando en el microcine interior. De las cabecitas de los que están escuchando el discurso se está armando una película.